Suenan los perritos de fondo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro programa piloto de Nunca Sumisa, Siempre Choriza, el podcast. Bueno, vamos a partir presentándonos, porque hasta lo que hemos dilucidado en las redes sociales solamente somos 4 mujeres, así que vamos a comentar quiénes somos, de dónde venimos, qué pretendemos. Vamos a empezar por nuestra querida Kelu. Hola, soy la Kelu, soy pobladora, mamá, profesora, y estamos aquí confluyendo con estas compañeras para dar un espacio de reflexión necesario en estos tiempos. Hola, soy Letete, yo soy de Talca, soy estudiante, luchadora social, y aquí estamos con las chiquillas. Queremos darle la bienvenida a nuestro programa piloto, y eso. Ya, yo sigo, soy la Connie, soy trabajadora, mamá, también pobladora, activista también. Y nada, pues aquí aportando con las chiquillas que podamos tener un espacio también crítico y reflexivo. Bueno, falto yo, la voz en off del día de hoy. Mi nombre es Carmina, soy estudiante, pobladora, soy de Talca, y bueno, también más conocida como señora salubrista, que es como el espacio, mi alter ego, donde hago divulgación y reflexión crítica sobre salud. Oye, bueno. nosotros somos de Curicó. Sí, pues comentarles que la querida Connie y la Kelu son de Curicó y con la Tete o Stephanie somos de Talca, así que del Maule para toda Latinoamérica y el mundo. Eso. Bueno, comentarles que este podcast es súper artesa, así que no tenemos grandes medios, no tenemos unos implementos del otro mundo, solo nuestros celulares y nuestros computadores, por lo tanto van a escuchar ruido de ambiente a las hijas de las chiquillas o algún perrito por ahí, así que por favor, entiéndanlo. Y vamos ahora a comentar por qué nos llamamos así, pues, por qué el título de este podcast, ¿por qué nunca sumisa, siempre choriza? ¿Cómo entendemos esa frase? Así que lo vamos a reflexionar a continuación. La Connie va a leer unas palabritas que son la síntesis de por qué nosotras como que escogimos este nombre, y los invitamos también a repensarlas con nosotros. Sí, consensuamos aquí como lo que estábamos entendiendo de este nombre, y comprendemos que somos mujeres, personas, que trabajamos por ser consecuentes con nuestras convicciones y sentires. Problematizamos la vida y defendemos lo que nos parece justo. Creemos que la choreza, que se suele entender desde la competitividad y la agresividad patriarcal, no es como la mejor o más que nadie, sino que es ser fiel a nuestras convicciones y ser valiente frente a nuestros procesos de lucha interna y colectiva. Esto es lo que estamos entendiendo nosotras como con nunca sumisa, siempre choriza. En el fondo igual reivindicar de alguna forma y reinterpretar la palabra choreza. Eso es como que en el fondo también buscamos, porque esto no se trata de competir ni de ser mejor que nadie o tener más poder, sino que cómo nos posicionamos como ante la realidad, básicamente. Bueno, ahora vamos a comentar cómo nació esto, por qué, de dónde salió la idea y por qué estamos aquí confluyendo las 4. Coméntanos tu interpretación de este encuentro, té. Yo creo que todo esto nació desde la necesidad de igual empezar a posicionarnos en las plataformas nuevas, en las plataformas virtuales, pues, más allá desde la calle, desde donde también pudiéramos llegar a otras personas, porque últimamente esto de las tecnologías está como pegando, pues. Y llegué a ustedes por la Carmi igual, como conocí a las cabras bacanes que son la Connie y la Kelu, y bacán saber que como que fluimos en varios de nuestros ideales y de
de donde queremos posicionarnos para que nos escuchen y la gente también pueda cuestionarse a ellos mismos, pero también que entre nosotras pueden existir divergencias con las que podemos llegar a construir lo que queremos, por lo que buscamos para avanzar en este proceso de lucha popular. Eso más que nada. Connie, cuéntanos algo de cómo nació esto. La Carmen nos está entrevistando. A mí, bueno, esto fue una conversación con la Carmi justamente en la línea de lo que plantea la Estete, pues que nos interesaba como generar un espacio como de reflexión crítica al proceso que estábamos viviendo, más allá de como los discursos que se están instalando en este proceso histórico. Entonces, buscamos como un medio, le dimos hartas vueltas y desde ahí nació el podcast. Lo dije bien. y empezamos como a contactarnos ahí entre las chiquillas y bacán haber conocido ahí a la Estete, alta compañera. La Romy. Bueno, yo lo había conversado con la Connie, de que igual en el discurso también es necesario ir dando reflexiones más allá de que solamente sean discursos, y ir también contribuyendo a dar contenido, porque quizás nosotras también podemos ir enriqueciendo estas reflexiones. Quizás no podemos participar en algunos espacios. Yo personalmente, aún en crianza, recién pequeñita, entonces también se hace la necesidad de estar activa políticamente y dando lectura y compartiendo estas lecturas, colectivizándolas sobre lo que está pasando en el acontecer, la contingencia, y qué mejor que con estas compañeras que también, como decía la Estete, con puntos comunes y también con contradicciones, pero que dan un enriquecimiento a la reflexión. ¿Y tú, Carmi? Ya, ¿verdad que falto yo? Sí, Bueno, Connie, te voy a hacer una pregunta técnica, que no necesito saber cuánto llevamos porque no puse el cronómetro. No, ¿sabes que no me aparece? ¿No aparece cuánto lleva? No. Si en algún lado mueve el mouse, ¿no? No Sí, aparece. estoy moviendo, no. Así que miremos el celular. Ya. Nos lanzamos nomás. Bueno, después de este paréntesis, bueno, esto nació, claro, conversando con la Connie. Siempre nosotros tenemos nuestras conversaciones por WhatsApp, porque obviamente no, o sea, la pandemia ha impedido vernos, porque Talca y Curicó quedan cerca, pero igual nos hemos cuidado harto. Y entre nuestras reflexiones sobre los procesos que hemos estado viviendo, tanto a la interna como también afuera, en nuestro entorno inmediato, barrial, o por ejemplo en mi caso universitario, en el de ella de trabajo, analizando todas esas cosas, entendíamos que lo que se está viviendo es necesario transitarlo como un proceso participativo donde tratemos de construir efectivamente esa organización que fue desmembrada hace tantos años atrás, y cómo podemos aportar a esto dentro de este contexto actual, más encima que donde hay una restricción de movilidad, de encontrarse, y al final decimos, pucha, ¿cómo disputamos también esas reflexiones o espacios que están también cooptando personas con más medios, tanto por ejemplo, en espacios digitales como radios comunitarias? Hay mucha organización que ya las tenía, pero también hay espacios que están siendo más ocupados por ciertos grupos que a veces no dan apertura a abrir mirada a lo incómodo también, po. Entonces, ¿cómo disputamos desde ahí? ¿Cómo aportamos? Y cuestionándonos esto, dijimos, ya, ¿sabéis qué? Estas cosas que conversamos tenemos que compartirlas, porque a lo mejor se puede nutrir de otra forma, ya sea con comentarios de personas o incluso integrando, después haciendo conversatorios más grandes. Entonces démosle con algo, hagamos algo. Y así nació esto. Esa es como también es parte de lo que hemos configurado y en lo que decantó
en lanzarnos, porque también es un atrevimiento así como, pucha, aquí estamos y queremos que ojalá también más personas lo hagan, porque así también nos vamos nutriendo de alguna forma y generando red de reflexión. Así que eso. Y pues, Vamos a pasar entonces ahora de lleno al tema que propusimos, que es el proceso actual desde la revuelta y la gestación del poder popular, en este momento. Entonces, bueno, explicar que vamos a hacer una lectura, no vamos a hacer una revisión completa desde el estallido hasta hoy día, sino que vamos a leer el proceso que estamos viviendo y sintiendo también en este momento, entendiendo... Chuta, ahora me sonó el cronómetro. Ahí. Vamos a leer este proceso entendiendo las cosas que ya pasaron hacia atrás y viendo qué queremos construir hacia adelante, porque estamos como, no en una foja cero, no estamos en cero, pero sí estamos como en la punta de un iceberg de un proceso que se puede abrir o se puede obstruir para 30 años más. Entonces, entendiendo eso, ¿qué es lo coyuntural que estamos viviendo ahora y cómo lo proyectamos? Así vamos a hacer como la lectura de esto. Y tenemos algunas preguntas también que nos planteamos que nos gustaría también que se fueran haciendo ustedes con nosotros a lo largo de las reflexiones, porque la idea es que no solamente presentar como nuestra discusión para también aportar a la reflexión, sino que ustedes también hagan el ejercicio con nosotras. Y eventualmente también lo comenten, lo hagan llegar a través de las redes sociales, etc. Bueno, vamos a partir entendiendo, por ejemplo, el proceso actual en el que estamos post-plebiscito, cómo nos posicionamos para hacer la lectura y la reflexión de lo que queremos vivir. ¿Cómo queremos construir una nueva constitución? ¿Confiamos en este proceso? ¿Desde dónde nos posicionamos? ¿No vamos a darle validación a la institucionalidad? ¿Vamos a caminar solo por la vereda de la organización de base? Esas son las preguntas que nos hacemos. Y ahora la idea es que cada una de nosotras presente sus respectivas reflexiones y como que entrecrucemos las miradas. Así que le voy a dar el pase a la Estete para partir. Sí. Bueno, desde donde me posiciono yo, quizás creo que voy a partir desde una desconfianza total hacia la institucionalidad, yo creo, hacia los pactos gubernamentales, porque creo que desde donde he partido posicionándome ha sido desde la lucha en la calle, desde la gestión de la rabia y de los sentires de quien cree y sale a la calle y te dice así como, yo creo que algo en este país está mal. Y creo que esa es desde ahí parte la validación al proceso de la revuelta. Más allá de los academicistas, de que te pueda decir así como, oye, el pueblo en la calle no está organizado ni nada, creo que cuando nace un descontento popular es porque algo en tu cotidianidad y en tu sentir no está bien. Y siento que desde allí estos pactos gubernamentales llegan a coartar con sedantes que serían como el plebiscito, llegan a coartar ese descontento y esa rabia y no dejan que el proceso se constituya a tal de llegar a la organización popular como podría ser en la actualidad, que se coartaron de espacios tales como asambleas populares que se hacían en la calle. Creo que no se le permitió al pueblo organizado, al pueblo que se le ha coartado de cultura, que se le ha coartado de libros, que se le coartó por muchos años de escolaridad, no se le permitió llegar a eso. Como siempre las clases dominantes en Chile nos coartaron al proletariado, como podríamos llamarle, a la clase obrera, nos coartaron de nuestra propia organización y nosotros nos cegamos. Mucha gente, no puedo decir todo, nos cegamos ante estos pactos. Y creo que hoy en día estamos cayendo nuevamente en caudillos, en populistas que están planteando sus candidaturas en pos de bienes personales. Siento que a la gente le falta mucho, a muchos, y aún cuando es utópico pensarnos, nos falta ver desde la colectividad y también ver desde un posicionamiento que nos haga ver otras realidades. Entendiendo también que las políticas públicas que hoy se plantean en Chile
son vistas desde un bien común que solo beneficia a algunos. Y que esta clase media que se saca la mugre trabajando, pero siempre va a abandonar a otros que al típico despreciado, que al poblador más humilde, a los niños del Sename, y que son víctimas de esta sociedad tan arraigada por esa meritocracia que existe aquí en Chile. Esa sería, y aquí creo que en este espacio venimos a desestructurar todo este pensamiento tan individualista, tan burocrático. Creo que esos son como mis principales, tan jerárquicos y tan arraigados en los egos y en las posturas personales. Creo que de esa base vengo yo aquí a plantearme como una persona que busca, desde la autonomía, buscar un posicionamiento colectivo. La Kelu, ¿qué dice frente a esta pregunta que nos planteamos? Bueno, sí, o sea, me hace mucho sentido lo que plantea la compañera de este test, como que te deja mucho reflexionando porque es muy real lo que señala y no está como estéticamente decorado como muchos discursos que vemos hoy día, ¿cachai? Así como sí, van a haber cambios y las condiciones. Creo que dando una visión, una breve visión a lo que ya pasamos ahora en octubre, lo vuelvo a señalar que siempre lo vi como un mesianismo, el apruebo, más que traer reales transformaciones, o sea, validar este sistema de votación también que tenemos claro, que nos entregaron cuando llegó Elwin, todo orquestado, todo cocinado, entonces legitimar eso para mí no está dentro de, mi, de mis reflexiones desde lo político, pero sí respeto y lo planteé y lo conversé con la Connie, el sentir del pueblo en general, de confiar en este proceso. Yo reconozco que fui a votar, no porque yo confiara en esto, sino que lo hice porque vi que mi papá fue a votar, que tiene 82 años, porque mi familia también lo hizo más por algo emotivo, en apoyo a que ellos confían en esto que por convicciones y desconfianzas personales. Pero con la claridad que este proceso no iba a traer el cambio que se prometía de un día para otro. Ya vemos como lo que está pasando hoy en día, de cierto aprovechamiento de la concerta, siempre haciendo lo mismo, que no es nada nuevo tampoco. No me extraña a mí que la DC actúe de esa forma, ni que el PPD actúe de tal manera. Creo que igual hay que tener esas claridades, pues no nos pueden volver a engañar, como dice la Estete. Hay que también posicionar todas estas realidades, lo que pasa en el Sename, eh, la vulneración de las minorías. No pueden enarbolar las banderas del pueblo mapuche, déjenlos que ellos decidan si quieren participar o no de este proceso. Creo que hay harto que reflexionar en este tiempo también que se viene, pues. Igual es un tiempo corto, un tiempo largo, pero históricamente muy corto, creo. Connie. Sí, estaba pensando, y coincido caleta con la estética y con la Romy, pues, de la desconfianza. Bueno, ese análisis lo hicimos harto en distintos espacios, antes del plebiscito, la desconfianza de este proceso. Veo que no, como dice la Romy, como que se marginó, yo siento que se marginó derechamente al pueblo y que se le vio como minoría de alguna manera, en el sentido de quienes tienen el poder, ¿cachai? Y quienes tienen el poder hoy día están disputando, están planteando cuál es la vía y cuál es la solución, y
y bajo qué condiciones. Y eso excluyó absolutamente al pueblo, y por más que hoy día se trate de plantear como alternativas para mejorar el proceso en sí mismo, sobre los 2/3, etcétera, seguimos todavía con las mismas trabas de la participación, por ejemplo, de los independientes, y también ahí, bueno, quizás vamos a ir reflexionándolo más adelante, porque quiénes son los independientes también que se plantean y desde dónde. Entonces, yo veo en este proceso ese distanciamiento donde se coartó la participación directa del pueblo en la toma de decisión, incluso desde la gestación del proceso en sí mismo. Entonces, yo tengo la impresión de que muy pocos cambios se van a poder generar a partir de esta nueva constitución. Probablemente vamos a estar nuevamente hablando sobre, no sé si irá a ser la constitución de Piñera o de otro presidente, pero vamos a estar hablando sobre cómo cambiar esta nueva constitución, ¿cachai? En un tiempo corto, no creo que sea muy extenso. Entonces, yo creo que hoy día está la ardua tarea de volver a volcarnos a esto que señalaba la Estete, de cómo retomamos un trabajo, o parece que fue la Carmen, no me acuerdo, que cómo retomamos este trabajo desde las comunidades, desde los pueblos, desde nuestros vecinos y vecinas, desde la calle. Entonces, yo siento que hay harto trabajo por hacer, pero en esa línea, no tanto en esta otra vereda, porque siento que incluso hay muchas transformaciones que podemos gestar desde esos espacios más colectivos, y desde ahí desbordar el proceso incluso constituyente. Entonces, más allá de estar pensando como en un candidato, candidata, en cómo nosotros generamos la presión desde la calle, desde los pueblos, desde los territorios, desde los distintos espacios en donde uno o una pueda estar. Más o menos eso. ¿Y tú qué opinas, Carmi? Ah, como que te tiro siempre el pase. Ahora, Carmi. El Bandersnatch. Em, Pucha, mira, por lo menos desde donde yo posiciono mi reflexión personal, es igual desde una mirada crítica de la realidad, desde una visión lo más autónoma que pueda, eh, pero entendiendo también las contradicciones y tampoco siendo tan purista, en el sentido de que yo, por ejemplo, yo igual fui a votar ahora para la prueba, digamos, también con muchas dudas, pero entendiendo también de que hay una apuesta popular de un pueblo que no se movilizó en años y que está apostando también por cambios que a lo mejor no, quizás no tiene, por ejemplo, no sé, la mayoría de nosotras tiene cierta formación política o participación en organizaciones de base por convicción propia, y esa experiencia igual te da herramientas para leer, para hacer otras lecturas. Pero yo entendiendo que hay mucha gente que no partió desde ahí, sino que partió desde esta cosa visceral de que estás chato y estallaste junto con todo Chile, que está apostando por una transformación que no sabe para dónde va, que no tiene las herramientas que nosotros tenemos y que también puede entregar mucho de sí. Entonces, ¿cómo yo acompaño a esta wea también? Disculpen, yo voy a ser súper natural, voy a garabatear porque así soy. La cuestión Dale es nomás. que, la cuestión es que desde ahí yo digo, puta, sí, voy a votar esta vez por el apruebo. La institucionalidad, hasta dónde la valido y hasta dónde no. Yo como que también desde mi tribuna, que es el tema de la salud, es súper difícil como desarrollar una utopía de autonomía, de autogestión desde la salud. Es muy complejo. Entonces yo digo, igual tengo que validar lo institucional de alguna forma para cambios inmediatos que se traduzcan en mejoras en la vida inmediata, que son urgentes. Pero esto no excluye a que yo aporte en la construcción del poder popular en el sentido de eh, volcar mis energías hacia las organizaciones de base. Yo prefiero volcar mi energía y las herramientas, devolverla de alguna forma todo lo que sé o en lo que pueda ayudar a las organizaciones de base, más allá de estar trabajando, por ejemplo, con partidos. Yo tengo diálogos con personas que militan y ni un problema, pero es como que ahí yo pongo mi línea, mi línea.
donde yo voy a volcar mis energías para trabajar, transitar, acompañar este proceso como parte del pueblo que soy. Pues entonces, eh, eso no excluye a colaborar eventualmente, a cruzar diálogos con otros frentes, digamos, pero yo me posiciono desde ahí, pues, entendiendo que la institucionalidad se puede validar desde un punto de vista inmediato, donde hay que solucionar necesidades que tienen que ser mediante esa vía, porque ahora mismo no podemos acceder a otras formas. Y de acuerdo con las chiquillas en todas sus reflexiones, porque también para qué alargarnos más y en esas cosas estamos bastante de acuerdo. Pues. En el momento presente creemos que hay que reforzar las organizaciones de base, cuidar a nuestras organizaciones de base comunitarias, evitar que las coopten, no dejarlas solas y, y tener mucho ojo con los oportunistas que aparecen y cuestionarnos también a quiénes vamos a ir confiando y validando también como representantes, si es que esa es la vía que apoya a muchas personas, pues, el tema constituyente. Entonces, siguiendo en esa línea, voy a plantear al tiro la siguiente pregunta que nos habíamos hecho, que era sobre este mismo tema del proceso actual. Queremos hablar también de cómo, por ejemplo, en esta organización de poder popular, o en el fondo, gestación, porque cada uno estamos aportando nuestras semillas para gestar este proceso y generar un nuevo tejido. Eh, ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, de el levantamiento de ciertas personas por sobre otras para dirigir, para liderar? ¿Cómo entendemos ese proceso? También qué pasa con el género y la paridad, porque también es un tema que se discursea mucho, pero ¿cómo lo entendemos? Eh, para nosotras, que tenemos una postura crítica al respecto, pues entonces eso también lo vamos a compartir. Kelu, le voy a dar el pase a la Oh, Kelu para que desarrolle el tema. estaba ahí viendo Te pillé género y desprevenida. paridad. No, me pillaste volando, si estaba viendo el pajarito. Está viendo los Eh, pajaritos. es que estaba viendo lo del tema de género y paridad, todavía no llego ahí, pero claro, considerando eh, toda la pega de los feminismos, porque siento que en este momento, en este último tiempo, como que todo estaba convergiendo en un solo feminismo que exigía paridad, por el cual yo no me siento representada tampoco y compañeras tampoco. O sea, un feminismo institucionalizado, que está solamente eh, yéndose por ese camino cuando hay otras luchas que todavía siguen presentes. Yo siempre señalo que el tema del aborto es un tema que genera distancias dentro del feminismo y que también toma posiciones claras con quienes podéis trabajar y con quienes no. Y, y claro, hay mucho que reflexionar y que discutir. Yo igual valido que se estén levantando espacios, es necesario que se levanten nuevos espacios, nuevas colectivas, pero que también existe un posicionamiento político y que eso dé claridad de por dónde van. Si van a apoyar a gobernadoras, si van a apoyar a candidatas a alcaldesas y a qué candidatas, eh, porque el hecho de ser mujer y exigir igualdad en este tema, donde se plantea el posicionamiento político. Y, y bueno, ando por ahí, pero todavía no llego como a claridades. A lo otro que planteas tú, Carmi, sobre este tema de la, de la organización, yo veo que, claro, hay mucho movimiento social que también hay que aclarar y dar las reflexiones de quienes se reconocen dentro de un movimiento social o quienes participan en organizaciones también, porque también hay poca claridad en eso, la diferenciación de lo que es un movimiento social a una organización, una colectiva de trabajo de base y con organización. Em, Creo que ahí también hay, hay personajes o a nivel nacional también que se están tratando de posicionar en este proceso y que también hay que ir estableciendo ciertas claridades de quiénes son, con quiénes trabajan,
si realmente vienen con un apoyo de base, si los vamos a legitimar, si los vamos a apoyar o no. Hay algunos casos o ejemplos, pero a modo general también pues, hay que ir dándole contenido a esto, más que los discursos, lo que yo le conversamos con la Connie, que hay muchas líneas que se mueven en esto de los discursos, como de engañar a las subjetividades, y todo es muy bonito en el discurso, pero también falta contenido y claridades políticas para que no nos engañen nuevamente, pues no nos veamos en otra, como dice la Connie, en otra constitución, y que la vamos a querer cambiar en unos años más, porque no fue de nuestro agrado ni de nuestro gusto, porque nos dejamos engañar y dejamos que otros hicieran las pegas. Y también resguardando los territorios y no dejar que lleguen a cooptar todo lo poco que se ha construido. No sé si queda como claro, Oye, sí, yo claras quería, mis idas y vueltas. quería comentar como de lo que está diciendo la Romy, la Kelu. Ay, perdón, amiga, te voy a estar diciendo de todas maneras. Amiga, te quiero mucho, corazón. de, como de quiénes legitimamos, pues, ¿cachai? Porque, claro, pues hay caleta de candidatos, candidatas que tratan como de hacer como una voz representativa del pueblo, pero como decía la Romy, ahí uno igual como que tiene que estar aguja como que qué es lo que hay detrás, pues, ¿cachai? ¿Cuál es el posicionamiento que está teniendo esa candidatura? Porque ya también vemos muchas plataformas políticas que se levantan solo a raíz del candidateo, ¿cachai? Como de que se vienen las alcaldías, los concejales, los gobernadores, ¿cachai? El constituyente, la constituyente, ¿cachai? Pero poco hay como de disputa y como de disputa y de qué poder, ¿cachai? Como yo siempre he tenido esta inquietud como de, ya, ¿cómo disputamos el poder como desde adentro, desde la institucionalidad, desde una alcaldía, que es como más o menos quizás lo que podría proponer en Recoleta, ¿cachai? Jadwe, que es un alcalde al cual igual yo trato de seguir como su pega, su lineamiento, porque me parece igual interesante, más allá de las diferencias que uno pueda tener como con el Partido Comunista, pero aún así siento que no es suficiente, ¿cachai? Yo siento que me da la impresión de que en algún momento Jadwe se va a ir, y yo tengo dudas sobre si su proyecto municipal vaya a perpetuarse en el tiempo y con los años, ¿cachai? Si saliera, por ejemplo, un candidato de derecha o de DC, ¿cachai? O de otras lógicas, lo más probable es que derribe todo el proyecto de Jadwe y bueno, va a tener otra lógica la municipalidad. Entonces, ahí es donde yo tiendo como a pensar entonces hasta dónde las transformaciones que se apuntan desde esta línea son profundas y son porque por lo menos yo voy de la vía de las transformaciones radicales, si no, para mí como que no tiene mucho sentido, y la Constitución debería apuntar hacia eso mismo, ¿cachai? Hacia transformaciones radicales, y no en la medida de lo posible, de los 2/3, ¿cachai? Entonces, tengo como hartas dudas al respecto de los candidatos y candidatas, pero la certeza que sí tengo es como que estar como haciendo la lectura y mirando cuáles son los candidatos que también se están levantando desde aquellas organizaciones, como decía la Kelu, que tienen una vinculación como desde lo popular o desde organizaciones de base, ¿cachai? Así hay varias experiencias a nivel nacional con distintas expresiones, y insisto, uno puede estar más allá de acuerdo o en desacuerdo, pero por ejemplo es Ucamau, que Ucamau, por ejemplo, tiene esta lógica como que de como estar como de la mano con, ¿cómo se llama?, con la institucionalidad, y parece que también candidatos, parece que la Doris quiere ir de constituyente, no estoy tan segura, que es la vocera, creo, si no, chiquillas, corríjanme. Pero también desde una lucha súper popular, pues, ¿cachai? Y con arraigo y con vecinas, con vecinos, levantando la lucha de la vivienda, que es la principal demanda de Ucamau, de la dignidad. Entonces, para mí ellos, más allá de las diferencias que uno puede tener, son apuestas interesantes.
Ahora, desde lo efectivo, no sé, ¿cachai? No lo sé, no me convence. Y claro, pues ahí podríamos estar como discutiendo y conversando harto rato sobre esa línea, pero siento que es súper importante como informarnos bien cuál es el objetivo político, el posicionamiento político que tiene este candidate, digámosle candidate. Entonces, eso, y sobre la otra parte de la paridad, claro, pues lo habíamos conversado un poquito, para mí por lo menos no es como mujer por ser mujer o paridad por paridad, género por género, como que no. Para mí por lo menos es una lucha mucho más profunda, no sé si más profunda, pero es lo mismo que salga, por ejemplo, lo que pasa aquí en Curicó, pues hay 3 candidatas mujeres hasta el momento y tenemos candidatas fachas, o sea, de derecha. Entonces, si sale una mujer, vamos a celebrar que es de derecha, es UDI, ¿cachai? Entonces, me genera esos cuestionamientos de qué tan suficiente o qué tan sentida puede ser una demanda de paridad, así como de igualdad en qué, de igualdad en género, en número, porque en realidad lo que interesa, y vuelvo como a lo de los candidatos, pues es el posicionamiento que tiene ese ser humano, ¿cachai? Es la lucha que quiere dar ese ser humano, más allá de que si es hombre o es mujer, ¿cachai? Entiendo como la desigualdad que existe todavía en los espacios políticos, sobre todo para las mujeres, pero creo que esa no es la disputa de poder que tenemos que dar las mujeres, ¿cachai? Como que es mucho más profunda, creo yo, y ahí la que igual apuntaba harto con el tema del cuerpo, del aborto, bueno, y otras cosas más que igual me gustaría como que pudiera profundizar, no sé, por la Estete o la Carmi respecto de estas preguntas. Sí, bueno, voy a hacer igual lo breve para que no alargarme tanto. Creo que para complementar igual, mi línea personal también es bastante parecida a la de las chiquillas, como para declararlo y no repetir las ideas. Y creo que va súper de la mano el tema de cuestionar a quién vamos a legitimar eventualmente como algún representante, ya sea constituyente, alcaldesa, gobernador, que son como las elecciones que se vienen. También hablar del tema de cómo entendemos cuando nos hablan de la paridad o de la igualdad, porque la reflexión crítica que yo más profunda hago a los feminismos en general, desde de repente donde se posicionan, es esto de que el ser mujer de por sí no te otorga una cualidad eh, como de todopoderosa y que vas a hacer todo bien y eres una persona con valores intachables, etcétera. O sea, la condición, el tema de la pelea de la lucha de género principalmente va por el tema de la igualdad de acceso a oportunidades, que se traduce en la equidad en lo material, en lo laboral, pero también en el tema de la lucha antipatriarcal, que es la pelea por el cotidiano, de que dejemos de reproducir culturas de violencia, de verticalidad, de poder entre nuestras relaciones sociales, interpersonales, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se habla como de género y paridad y solamente lo reducen a una cuota de poder, para mí no tiene sentido, digamos, subversivo, no subvierte ninguna lógica impuesta, solamente está abriendo ese camino, pero desde dentro de este mismo modelo. Entonces, creo que hay que tener ojo, porque en el fondo hay que hacer la lectura correspondiente no a la persona, en este caso, candidato o candidata, al cargo que sea, sino que hacer una lectura del proyecto y averiguar, porque uno tiene que ser responsable, investigar desde dónde se gestó este proyecto es impositivo, viene de una línea de un partido, o viene de una línea colectiva de un territorio, o de muchos territorios, cómo se gestó, etcétera. Y yo creo que de ahí cada persona se hace su propia decisión, se forma su propia decisión sobre a quién valida o no. Po. Entonces ahí yo como que traté de cruzar los dos temas, el tema como de a quién vamos a legitimar, eventualmente si nos decidimos a participar de este proceso constituyente y de los eleccionarios posteriores, y el tema del género, de cómo lo veo yo de una forma un poquito como aguja, siendo yo feminista igual, po.
que quede claro. Eh, la Que se estete, pues, sepa, nos falta la estete, sí. que se sepa que somos feministas. Que no Por estamos favor, el feministómetro. Sí, pues, feministas. hay que ver los criterios, yo cacho, con los que la gente va a empezar a elegir a los próximos constituyentes, porque son muchos los oportunistas que van a empezar a aparecer, y eso yo creo que en Chile está claro, si todos se suben a los carros de la victoria cuando empiezan estas cosas, ya es claro con algunos congresistas, senadores que tenemos por ahí que salieron de grandes revueltas chilenas y que en realidad no han dado la espalda, los espaldarazos cuando el pueblo lo necesita. Pero yo creo que eso es parte de los vicios de la política tradicional que se ha inculcado pues, en la política chilena, de eso que se pasa en la universidad, del tipo de política también universitaria, que se vive, la política que se vive hoy en Chile. También sobre lo que le hablaba la Connie, sobre Hathaway creo que hablaba y Connie, Sí, que en cualquier momento como que sacaran a Hathaway y ya sus políticas no prosiguieran. Esto yo creo que también es un análisis a hacer sobre los chaqueteros que es el chileno para votar, porque votan primero qué bueno. no hay continuación de las políticas públicas, porque votan un año por un gobierno de izquierda, por otro de derecha, y en 4 años yo creo que no es sostenible mantener programas de gobierno solo 4 años. Y yo creo que lo mismo pasa con este proceso de la revuelta, que fue tan rápido, tan abrasivo, que no dejaron que se gestara, como dije anteriormente, el poder popular. Entonces es tan difícil que no veamos las mismas caras que estuvieron siempre, porque no se dio el tiempo a que surgieran nuevas personas, a que la gente se pudiera empapar de las ganas de participar, que yo creo que la gente todavía no está enriquecida de una nueva forma de hacer política, y por eso es importante que la gente que sí ha tenido la herramienta, quizá algunos académicas, otra gente a través de lo que es, no sé, escuelitas populares, o que tuvo la posibilidad de ir a asambleas territoriales, que es importante por eso de que estemos agujas de ver en quiénes son estas caras que se nos postulan como, y de que sean consecuentes con lo que nos dicen, y que, no sé, creo que es importante de que ahora en adelante se empiecen a plantear las metodologías horizontales, o sea, de que la opinión de todos sea la que prime, no que alguien diga así, oye, este cabro es inteligente, entonces lo que él dice es lo que hay que hacer, que creo que es lo que pasa mucho cuando en las elecciones, que se confía tanto en un plan de gobierno o en una gestación de una postura, que no se confía incluso en lo que puede hacer una comunidad o un colectivo en conjunto. Se confía tanto en el caudillo y en esas cosas. Y sobre el tema de la paridad, sí, estoy muy de acuerdo en todo lo que dijeron ustedes, porque se limita tanto a la disputa del poder que llega a ser tan burguesa no sé si la palabra en sí es burguesa, pero llega a ser tan burguesa la disputa del poder que es tan mínima, siendo que hay otras realidades en las que nos podemos enfocar, y queda tan chico el término paridad para todos los feminismos, para todas las luchas que enfrentamos día a día como mujeres, que se limita a algo tan banal como la disputa de poder en un órgano tan institucionalizado y tan jerárquico, que en realidad con paridad yo creo que a nadie nos debería bastar. No, Pues pues, chiquillas, dale, Kelly. Continuemos para que no se me vaya la idea de lo que planteaba la Ah, Estete, dale no. uy, ya se me fue. Ah, no. Sí, sobre de esto de la revuelta, que no nos dejaron, me tomo de lo que planteó la Carmi la otra vez que conversamos sobre pulsos de los procesos sociales, y yo creo que hay que confiar en que se va a dar un próximo pulso, porque un factor a favor del gobierno y de sus políticas represoras fue la pandemia. No contábamos con que iba a llegar tan rápido, y en marzo se venía otra acumulación de fuerza bien potente que estaba ahí,
llegaron un montón de guanacos, llegó mucho armamento que se estaban preparando para estas fuerzas y nos topamos con el COVID. Entonces, y que fue utilizado muy a beneficio del Estado y para tenernos controlados hasta el día de hoy, que, no, que ya hemos normalizado un toque de queda hasta febrero, que no, sin sentido este toque de queda. Pero eso yo creo que, y lo otro que observé cuando fue el tema de la discusión del 10%, creo que también hemos aprendido como pueblo el también estar atento a estos procesos que se están dando, porque siempre las discusiones se dan de la Cámara de Diputados, se televisan. Que no las veíamos era otra cosa, pero esta vez sí estábamos todos ahí esperando si se votaba o no, y eso creo que es un gran aprendizaje. Sí, yo iba a opinar sobre lo que estaba diciendo la Estete, de como por qué también todos lo reducen como a un candidato, ¿cachai? Como a la responsabilidad como de un ser humano. Y siempre me pregunté por qué el plebiscito no se planteó como desde un comienzo con instancias como participativas o vinculantes desde las asambleas territoriales que se habían levantado, ¿cachai? Y quizás haber propiciado o generado las condiciones para que se levantaran asambleas en aquellos espacios donde a lo mejor no fue posible, ¿cachai? Pero claro, la autonomía, yo creo que la emancipación de los pueblos, de los territorios, yo creo que asusta a caleta, pues incluso uno mismo, porque cuando uno se enfrenta a esos trabajos también le asusta así como, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo trabajamos? Que hay que ser serio, meticuloso, etcétera, etcétera. Pero a ellos les asusta como desde otro frente, pues desde lo que habíamos conversado de la disputa de poder. Eso quería como comentar. Ahí me Gracias. escucho. Todos quieren el poder. Estaba con un tema de gatos aquí. Ah, Por eso me demoré en enganchar. Pero siguiendo como el hilo, creo que, bueno, los otros temas que nos habíamos planteado también hablar, que nos parecían importantes, y van en continuidad con esto de que estábamos hablando, porque todo como que se hila, po. Era como hablar sobre el tema del turismo territorial y en línea también con lo que la Connie acababa de plantear, la otra pregunta es por qué, si sabemos lo que hay que hacer en el fondo, o sea, desde el estallido hasta acá, todas las personas hemos reflexionado y no hemos cuestionado la realidad de distintas formas, con distintos matices, distintas profundidades, pero no hemos cuestionado. Entonces, si aparentemente sabemos más o menos para dónde ir y lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Esa es como una pregunta clave que yo creo que nos falta como hacer como conciencia personal y colectiva. Pues, ¿en qué posición estamos? Que sabemos, se supone, lo que hay que hacer, pero no vamos para allá o no lo intentamos. Y también hablar sobre este tema del turismo territorial, pues, que en el fondo también va de la mano con esto de legitimar o no ciertas presencias en los territorios. No sé quién quiere partir. Voluntarias. si no voy a apuntar con el dedito, dice la Carolina. Ya yo para seguir con la idea, pues. Sí, pues es que como se levantan, finalmente todo se reduce como a los candidatos, las candidatas, ¿cachai? También hay una pega como de los proyectos que se levantan a raíz de estos candidatos, po. Y conversábamos sobre la importancia del, de que este proyecto sea desde la colectividad, pero no necesariamente desde estas plataformas políticas que se levantan, ya sean partidos, organizaciones sociales en general, sino que desde organizaciones de base, pues, ¿cachai? Desde los territorios, desde los sindicatos, los gremios, los trabajadores, etcétera. Y que desde ahí tengan como el poder y la fuerza, pues, ¿cachai? Porque solo nosotros sabemos qué es lo que necesitamos, pues.
Y bueno, pues desde esa línea de los candidatos, muchos se levantan y dicen que claro, que es importante, y hacen como que te escuchan de que sí, dale, vamos, hay que ir a los territorios, es súper necesario. Pero al momento de ir a los territorios llevan su proyecto político para allá, en vez de levantarlo desde la organización. Po. Y más allá de levantar un proyecto o sea, un proyecto en sí mismo como para la Constitución, es como preguntarse un proyecto de cómo es como queremos vivir en comunidad, pues, ¿cachai? Y eso no se trabaja, pues no se trabaja con los vecinos, con uno misma, aquí con sus vecinos, sus vecinas, o en su pega, ¿cachai? Y lo que se hace en definitiva es como ir a hacer el taller, la charla, ir a decirle a la gente por quién tiene que votar, cuál es el menos malo, la menos mala, ¿cachai? Cuál es cómo marcar casi, ¿cachai? Y llevar al experto, como si ellos supieran más de la realidad que los mismos vecinos, pues. Entonces, en vez de sentarse a dialogar y a aprender incluso del otro, de un par, llevamos esta eminencia o llevamos el queso cortado, ¿cachai? Y ahí se pierde toda la lógica del trabajo. ¿Cuáles son las intenciones? Ahí es súper diverso, pues, porque, claro, puede ser desde el asistencialismo, la academia, el ego, ¿cachai? El sentirse como tranquilo de que, yo ya fui a la población tanto y ya le dije a la gente lo que tenía que hacer y está todo bien y vamos a cambiar todo. Que Entonces, tienen que organizarse. claro, sí, pues, como si surgiera solo, como si fuera Mm. espontáneo, así como, ¿no? Si la gente sola se va a articular, así como que se les va a ocurrir qué hacer. Y hay que estar ahí, pues creo yo, pues, hay que estar ahí instando también a la organización. Uno que a lo mejor tuvo el privilegio de estudiar, tiene las herramientas metodológicas, los estudios a lo mejor, y eso ponerlos al servicio, ¿cachai? Ponerse ahí como un par, pues. Entonces, no sé por qué de repente no lo hacemos en muchas ocasiones. De hecho, yo planteé la pregunta, pues me gustaría que lo respondieran ustedes. Porque si sabemos lo que hay que hacer, que eso me acuerdo que lo decía un profe que estoy estudiando ahora, que los políticos saben lo que hay que hacer, tienen la plata para hacerlo, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Cachai? Exacto. Sí, pues si saben, por algo reprimen, por algo obstaculizan, si no lo supieran, no son tontos ni tontas. No, esto está todo fríamente calculado, aunque nos parezca una payasada. El tema, bueno, volviendo a responder a la Connie, se me olvidó explicar que el tema, el concepto turismo territorial lo acuñamos, yo no sé si lo tomé de alguna parte o no, pero yo lo empecé a ocupar. Hace referencia a esto de que personas que, claro, que se creen como convencidas de que hay que ir a organizarse y todo, van a un territorio al cual no pertenecen a tratar de gestionar o gestar experiencias de organización o vinculación comunitaria sin saber, sin conocer esa realidad. No necesariamente tenéis que ser a lo mejor vecino o vivir ahí, pero tienes que tener un vínculo con el territorio. Y muchas personas no lo tienen y van, y en el fondo es como que van ocasionalmente o van solamente en época de elección a darse a conocer, a establecer vínculos recién ahí, y en el fondo hacen turismo porque se van a un territorio que no les pertenece, lo reconocen un poco, se vinculan, pero después eso es transitorio. Entonces yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento en alguna villa o población en la que hemos estado insertas. Y ahora que, por ejemplo, que uno como va creciendo y va también entendiendo cómo se gesta toda la política actual, es como un patrón que todos ocupan, que la política tradicional ocupa, y que lamentablemente estas opciones que surgieron hace pocos años atrás, de que se supone que querían erradicar esas viejas conductas de política, la están repitiendo igual. Entonces, Tal cual. creemos que es súper oportuno nombrar, ayer justo escuchaba un podcast, no un podcast, perdón, un video, veía un video de la Rita Segato, que ella decía de que hay que nombrar las cosas, es muy importante nombrar las cosas. A lo mejor esos términos los vaya a acuñar, pero no te tenéis que aferrar a ellos, pero en el fondo
al nombrar las cosas, lo evidencio, lo problematizo, me permite reflexionarlo y construirlo. Entonces, si nosotros no nombramos lo que nos está pasando, o las agresiones que vivimos o sufrimos, las invisibilizamos o pasaron por ahí sin entender. Entonces, por eso es importante, este término es como súper clave igual para entender, es como, ¿qué es vincularse efectivamente con un territorio y qué no lo es? Pues el turismo territorial claramente no lo es. Y si sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Yo creo que nos falta ahí revisar lo que del sistema aún tenemos interiorizado, porque hay algo que nos frena no apostar por esto, porque en el fondo apostar por esto significa ir a lo nuevo, ir a donde no hay manual, donde ya las teorías anacrónicas no dan para esto, tenemos que reinventar, reinterpretar y construir nosotros. Entonces, como, chuta, no sabemos para dónde vamos, hay que lanzarse al vacío de alguna forma y confiar en el pueblo. Y yo creo que hay gente que intelectualmente, teóricamente puede tener como mucha claridad, pero desde la vivencia y la praxis, ¿estáis realmente convencidos para apostar a esto? Entonces yo creo que por ahí que puede haber un freno. Po. Y a lo mejor por eso también siento yo que estamos medios trabados porque tenemos mucha claridad intelectual y ha abundado este último tiempo de reflexionar, de conversar, pero nos falta el tema de qué sentimos, pues tenemos miedo, yo creo que estamos todos cagados de miedo igual porque este es un proceso que se nos vino encima a todos y que estamos así como a ensayo y error y más encima hay poco tiempo y más encima está ahí, entráis a disputar algo súper grande, entonces como es para la cagada. Pero tenemos que reconocer que estamos todos para la cagada porque si no partimos tampoco reconociendo eso, eh, el racionamiento, el racionalismo excesivo no nos va a llevar a ningún lado, pues tenemos que llorar juntos, no sé, apoyarnos, y darle espacio también a eso, po, a los sentimientos, a las reflexiones y a las nuevas formas de construir confianza. Entonces, creo que ahí hay una pequeña solución para poder ir a caminar al hacer, po, al no quedarnos en el, ya, tenemos esto claro, pero ¿para dónde vamos? Pucha, sintamos la weá, vamos trabajándola y en el camino avanzamos. Eso es lo que creo. No sé qué dicen las demás. ¿Estete? Yo igual de lo que estaban hablando del turismo territorial, le encuentro mucho sentido a lo que dicen ustedes. Encuentro que eso de llegar a un territorio e intentar trabajarlo, manosearlo, muchas veces siento que de la experiencia personal me ha pasado que llega gente y que renace uno de esos sentires que te hacen sentir como, disculpen la palabra, como si fueras hueón, como que te tratan tan condescendientemente que te hacen sentir así, pues, como si tú no pudieras explicar tu propia realidad. No sé, es como un ejemplo como Lavín explicándote cómo podéis comer con 2 lucas en el día, una cosa así, ¿cachai? Y es frustrante, yo creo que es frustrante como para un poblador, para alguien que tiene que saber cómo parar la olla mañana, que alguien te venga a explicar tu propia realidad, siendo que tú podés saber cómo construirla desde ti mismo. Y a veces pasa que también estas personas que vienen y intervienen se frustran mucho por no poder intervenir o por no poder avanzar. Y siento que eso es dado a la contingencia y al no saber comprender los procesos de los territorios, porque quizás no es primordial para un territorio organizarse hoy, pero sí lo va a hacer mañana, de acuerdo a sus procesos, a lo que esté viviendo. Entonces, de verdad, creo que la inserción a un territorio no va en base a forzar procesos o a decirle aquí vengo yo o a mostrar mi imagen. Y creo que es lo que está pasando muy hoy en día. Los procesos se llevan de a poco. Si, por ejemplo, a mí no me funcionara el querer trabajar en mi territorio y quiero vincularme con otros, lo hago desde la empatía, desde el querer aportar a un bien colectivo, pero no desde un posicionamiento de mi alter ego, de mi ego, no sé, del ser yo, que es lo que están haciendo, creo, la mayoría de la gente, y eso es por el no poder entender más allá de la estructura jerárquica. Y eso también se basa también el que si sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cachai? Y eso también yo creo que está entrelazado. ¿Por qué no lo hacemos? Por comodidad. Por comodidad, porque hoy en día siempre el que hagan por uno es más cómodo que el hacer. Yo creo que el delegar, no sé,
el tener poder, que es lo que hoy prima en nuestra sociedad tan individualista, está muy, muy arraigado hoy en la gente. Y la comodidad de vivir en nuestra individualidad, en no mirar para el lado, en no mirar al otro, creo que eso es lo que nos está hundiendo cada día. Y más en la política, que es un juego de saberes, que la política en sí ya, si la podríamos definir, es el juego del poder, el poder por el poder. Entonces, si lo llevamos ahora que interviene la economía, es peor aún. Sí, pues al final el poder como que se delega a un candidato, pero como que es inmediato, ¿cachai? Entonces la construcción de poder colectivo es mucho más lento, como decís tú, pues a pulso. Entonces es un proceso, pues y a muchos quizás no les acomoda. Sí. O sea, como para ir cerrando un poquito, me sumo a todo lo que dicen, pero también señalar, quedarme ahí con lo que dice la Estete de la comodidad. Creo que hay dos ejemplos que tengo. Yo vivo en una población donde al frente vive un concejal que una vez se tiró de candidato, nunca ha visitado la población. Es una avenida, serán 5 o 6 metros que hay una diferencia. Y claro, van las campañas, aparecen aquí al frente, pero nadie lo ha visto, nadie lo conoce acá o se ha vinculado con la gente. Y sí lo he visto en otras poblaciones por ahí dando vueltas para campaña. Entonces, obviamente es turismo territorial y se hace lo simpático y te llevan campañas de lentes, canastas familiares y todo el show. Y lo otro que también me pasa desde el feminismo, que, que también van a surgir claramente, como decía el estete, caudillas o personalismos, hablando desde lo territorial, y creo que por experiencia una vez nos pasó con una compañera que, que después de una asamblea llevamos una reunión a una sede en una población, nos pasamos el espacio, estábamos vinculadas ahí, pero nadie llegó, éramos 4 en la asamblea. Por comodidad, yo me imagino, porque no le interesaba ir a una sede a hacer una actividad, pero sí en otro espacio donde te acomodan, donde eres pública, donde eres visible. Entonces yo soy como muy crítica, principalmente de los territorios de estas intervenciones con intereses muy, muy oscuros, y como no hay un claro tejido social que quedó desmembrado hace años atrás, se aprovechan de esto, po. Entonces creo que ahí hay que hacer la pega, como dice la Carmen, sí, po. Tenemos miedo, aparte que lo de la pandemia nos vino a controlar demasiado, nos desarticuló en cierto sentido, pero creo que esto es un devenir, entonces la articulación siempre va a estar, las fuerzas siempre se vuelven a rearmar y no hay que perder la esperanza sobre eso. Para ir cerrando, Gracias. ¿qué dice el resto de las compañeras? No tenemos nada que decir. Se dijo todo. No sé, las tetes. No, Desactivar. Bueno, Sí, es que considero que igual que la reflexión que hasta acá igual es oportuno porque está como abierto, o sea, nosotras como que en el fondo venimos a poner temas que nos parecían claves de cuestionar, de problematizar, de analizar, y que ojalá que haya sido provechoso para quien nos escuchó, quizá también tiene las mismas inquietudes que nosotras, o a lo mejor nos había hecho esas preguntas, o quizás tiene otra perspectiva que ojalá nos pudiera compartir comentándonos o mandándonos algún mensaje en nuestras redes sociales, porque Inbox. la idea, la idea igual es nutrir es nutrir la discusión, po, y también ojalá que otras personas lo repliquen y se motiven, po, y así nos vamos escuchando entre todos y Felices. conversando de alguna forma bien surrealista, conversando, pero creo que eso igual es la propuesta, como para ir cerrando. sí, estaría bacán que la gente nos dijera así como si difieren también en algunas de nuestras opiniones.
para que peleen. Claro, son puntos de vista que siempre van a ser válidos, pero se comparten las reflexiones. Hay que ir a regar Y las plantas. un disclaimer, una advertencia para los compañeros que de repente dudan y es como separatista o no separatista. Este espacio igual es abierto a todas, todos, todes, seres, para que si nos escuchan también compartan sus visiones y no crean que por ser hombres no los vamos a pescar, porque hay algunos que tienen esos miedos, lo voy a dejar ahí clarito. Mm. Oye, y estaba pensando, nada que ver quizás con lo que estábamos conversando, pero les voy a contar un cabo. No, mentira. No, que algo que nos dijimos al comienzo, que igual era importante de recalcar, yo creo que muchas lo sienten y lo piensan así, quizás voy a hablar a nombre de ustedes, si lo hago mal, me lo dicen. Que parte de la desconfianza también de este proceso iniciado también tiene que ver con los caídos, por los mutilados y los que hoy día están presos, porque esa es una lucha que no se puede dejar de lado y que tiene que ser parte principal de las demandas que tengamos hoy día. Amnistía. Exacto. Libertad. Es un punto de no discusión. Yo creo que por eso no se mencionó porque sí, estábamos todas de acuerdo. Sí, totalmente. Y dispuestas también a seguir como cuestionando y dando esas reflexiones. De hecho, bueno, esperamos hacer prontito otro programa y vamos a ir abordando todos estos temas tan importantes. Así que eso por ahora, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Nos van a cortar el Zoom. Nos van a cortar el Zoom. Nos vamos a llorar. Así que agradecemos a quien haya llegado hasta el final. Wow. Y esperamos su retroalimentación. Eso. Eso. Bacán. Adiós. Adiós. Nos queremos mucho. Chao.